del Mahabharata. De esta manera, Baba también habla en las Murlis muchas historias que están contenidas en el Mahabharata. Así que vamos a poder hablar de algunas historias y explicar qué historias son que Baba menciona en la Murli. Mahabharata. Maha significa grande. Bharat es el nombre antiguo de Bharat. Pero Bharat era el héroe de la India, de Bharat antiga. Y por debido a su nombre, que la India recibió el nombre de Bharat. Y este Bharat, este guerrero famoso, era de la dinastía de los Kurus. Y los Kurus son herederos de la dinastía del Sol. O sea, los Kurus son descendientes del Sol. Y por lo tanto, este nombre del héroe, del guerrero famoso, se tornó el nombre de Bharat. Yo voy a empezar un poco la historia. Voy a intentar hacerla muy simple. No voy a mencionar los nombres de todos los involucrados porque son bastante diferentes. Yo pasé a Claudia de Colombia hace unos minutos atrás una hoja con toda la árbol, con el árbol genealógico de toda la dinastía. Si quieren saber todos los nombres, pueden pedir a Claudia que pasen para ustedes. Pero lo que vamos a hacer es de una manera muy simple contar la historia del Mahabharata. Entonces, la historia del Mahabharata empieza cuando el hijo de Bharat, que se llamaba Shantanu, él se apasiona por una mujer muy linda que vivía al lado, acerca del río Ganga. Y él se apasiona y quiere casarse, quiere contraer matrimonio con esta señora muy linda. Y esa señora le contesta que sí, que acepta casarse, tener matrimonio con él, pero que hay dos condiciones. Una es que el marido, el Shantanu, nunca debería preguntar nada sobre ella, no debería incluso saber su nombre. Y la segunda condición, que el marido nunca debería impedir que ella hiciese cualquier cosa que desease hacer. Y el Shantanu, el marido, estaba tan apasionado que aceptó las dos condiciones. Pero lo que pasó después que los dos contraíran matrimonio, pasó que tuvieran 7 hijos. Y a todos los hijos la señora puso en el río el bebé y entregó el bebé al río. O sea, mató los 7 hijos que ha tenido con Shantanu. Y Shantanu se desesperó. ¿Cómo puede ser esto? Mis propios hijos están yendo al río. Entonces, cuando la señora tuve el 8º hijo, Shantanu la prohibió de matar su propio hijo. Y entonces la señora dice, una vez que tú no estás prometiendo lo que nosotros combinamos en nuestro matrimonio, yo tengo que dejarte. Pero voy a revelar por qué yo maté nuestros 7 hijos anteriores. Y reveló que ella misma era la diosa Ganga. Ella misma era la diosa del río Ganges, y que los 7 hijos anteriores en realidad eran ángeles, ángeles que han desagradado, han creado algún desagrado con el sabio, con un sabio importante, y por eso tuvieron la maldición de nacer como seres humanos. En realidad, estos 7 seres que nacieron no eran seres humanos, eran ángeles. Y la señora estaba devolviendo
los seres para el río Ganga. ¿Y qué pasó? Que la señora se fue y dejó el hijo, el octavo hijo, con el marido, con Shantanu. Y este octavo hijo tiene un rol muy importante en la vida de los Pándavas y de los Kauravas. Este hijo se llamó más tarde de Bhisma, y Baba muchas veces habla de los gurús famosos llamados Bhisham Pitamai. Este era Bhishma, o sea, este mestre era una persona muy sensata, era una persona muy concentrada, era una persona de muchos valores, era una persona de mucho carácter. Este Bhisma, que se tornó el tío de los Pándavas y Kauravas. Pero ¿qué pasó con Bhisma? Bhisma entonces fue a vivir con su padre, porque su mamá, la diosa Ganga, lo dejó y volvió al río. Y Bhisma supo que su papá estaba enamorado de una señora pobre que vivía en una vila cerca de donde estaban ellos. Y el padre de la señora dije que no permitiría Shantanu casarse con la señora, con la hija de él, con la única condición para casarse sería que los hijos de ellos deberían ser los reyes y no el hijo que ha tenido con Ganga. Y el padre dice que no podía aceptar esta condición. Pero Bhisma, viendo que su papá estaba muy enamorado de la señora y queriendo la felicidad del papá, fue al padre de la muchacha y le dije que prometía que él no iría a casarse, no iría a contraer matrimonio y que viviría célibe por toda su vida. Y en esta condición, Shantanu casó-se con la otra muchacha que se llamaba Satyavati. Y ellos tienen 2 hijos, pero los 2 hijos murieron muy jóvenes, sin tener otros hijos, sin tener herederos para el rey. Así que la mujer, Satyavati, había tenido un hijo antes con una otra persona. Y este hijo se llamaba Vyasa. Entonces, ustedes también han escuchado muchas veces Baba hablar en la Murli de Vyasa, que Vyasa es considerado como el sabio, que es el fundador, el creador de las escrituras en la India, era un sabio muy famoso. Y entonces esta señora, ese Shantanu y Satyavati, porque los 2 hijos han sido muertos muy jóvenes sin tener herederos, ella, la madre, llamó a su hijo de anterior, Vyasa, y pidió que este hijo pudiera embarazar la mujer de uno de los hijos que han sido muertos. Y así fue. En realidad, el otro hijo de Satyavati, de Shantanu, había tenido 2 mujeres. Y entonces pidió que lo hijo, Vyasa, embarazase las 2 mujeres que él han tenido. Y así fue. Y uno de los hijos de esta mujer embarazada nació y se llamaba Dhartarashtra. Y el otro nació y se llamaba Pandu. Dhartarashtra es el fundador de los Kauravas y Pandu es el fundador de los Pándavas. Así que los Pándavas son directamente nietos de Vyasa, del rey, del sabio famoso que hay en las escrituras y que Baba siempre menciona en la Murli. Ahora tenemos 2 reis, Dhartarashtra, que nació ciego, y Pandu,
que era una persona que tenía una salud muy débil, así que los dos no tenían una salud muy buena. ¿Y qué pasó? Santanu murió y tenía que dejar el reino de Bharat, para uno de sus hijos. Pero el primogénito, el hijo más viejo de Santanu, era ciego, así que no podía gobernar el reino. Y el otro hijo era Pandu, que entonces fue elegido para gobernar el reino. Pero porque no tenía una salud muy buena, este Pandu murió muy cerca, muy temprano, no vivió mucho tiempo. Entonces, el hijo de Pandu, que era déjame ver el nombre. Antes yo quería simplemente contar que entonces Pandu dejó tres hijos, que eran los tres Pándavas, y Dhritarashtra dejó una hija y 100 hijos. Conta la historia de que Dhritarashtra, el rey cego, tenía 100 hijos hombres y una hija mujer. Y estos 100 hijos hombres son los Kauravas, que Baba habla en la Murli, significando que son una dinastía que es malévola, que no es benefactora, que es de personas de un carácter no muy bueno. Y dos de estos hijos Kauravas son muy famosos y Baba menciona en la Murli. Muchas veces Baba dice, estos demonios, y Baba menciona el nombre de los dos hijos principales de Dhritarashtra. Uno se llamaba Dushasana y otro se llamaba Duryodhana. Entonces, ustedes se recuerdan que en la Murli muchas veces Baba habla de ellos cuando Baba significa que son personas sin carácter. Y el otro hijo, Pandu, tuve 3 hijos. Y los 3 hijos también son muy famosos en la Murli, y Baba también menciona el nombre de los 3 hijos de Pandu. Después voy a explicar por qué 5 Pándavas. Primero, Pandu se casa con Kunti. Kunti era considerada una mujer muy buena, muy piedosa, muy amorosa, y ellos tienen 3 hijos. Yudhishthira, Bhima y Arjuna. Muchas veces Baba menciona el nombre de Yudhishthira, cuando Baba significa ustedes tienen que tornarse como Yudhishthira, porque Yudhishthira era una persona muy equilibrada, era una persona que era excelente administrador. Yudhishthira era como un hijo muy confiable de que tenía Pandu. Era una persona de un carácter muy elevado. Y Bhima era muy fuerte, muy corajudo, y Baba también a veces menciona en las escrituras, ustedes tienen que tornarse como Bhima, o sea, ustedes tienen que tornarse fuertes, corajudos, valientes. Y Arjuna era el tercer hijo, y es muy famoso en la historia de Mahabharata y también para nosotros, porque Arjuna era un arquero, que saca la flecha. Y hay muchas historias que Baba menciona en la Murli, especialmente conectadas a Arjuna. Y yo voy a mencionar 2 historias de la Murli para que ustedes sepan de las historias de Arjuna. Pero antes, ustedes pueden preguntar, pero si son 5 Pándavas y tú
has hablado apenas de 3 Pandavas, porque Pandu se casou com a senhora Kunti e teve 3 hijos, Yudhishthira, Bhima e Arjuna. E depois se casou com uma outra senhora de nome Madri e tuve, nunca sei se é tuve ou tuvo, 2 hijos, Nakula e Sahadev. Baba não menciona muito sobre os 2 outros hijos que Pandu ha tenido. ¿Por quê? Porque em la Índia há esse costume, quando a mulher é muito devotada, muito dedicada a seu marido, e quando o marido muere, a mulher se sacrifica en el fuego de la cremação del marido. E isso se passou com Madri. Ou seja, a segunda mulher de Pandu se sacrificou, morreu quando ele morreu. Como les disse anteriormente, ele não tinha uma saúde muito boa, assim que não viveu muito tempo. Assim que nós temos agora Kunti, que era a primeira mulher, com 5 filhos. E esses 5 hijos são os 5 Pandavas, ok? Vou dizer os nomes uma vez mais, para que aprendam. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadev. Ok. Vou contar, então, 2 histórias que Baba menciona em La Murli sobre Arjuna. A primeira história era que os Pandavas, os 5 Pandavas e os Kauravas, os 100 Kauravas, eram primos, eram parientes entre eles, claro, porque eram hijos de 2 hermanos, de Dhartarashtra e de Pandu. Os 2 han tenido todos esses hijos. E eles tinham um professor, e este professor se chamava Dronacharya. Baba também menciona em La Murli o nome, às vezes, de Dronacharya, quando Baba diz de algum guru famoso, ou quando Baba diz de um professor muito respeitável, Baba menciona seu nome. E Dronacharya percebeu muito temprano que Arjuna tinha uma habilidade muito grande com o arco e a flecha. Assim que preparou Arjuna para ser o maior guerreiro de todos os reinos vecinos, que Arjuna era muito famoso como o melhor de todos. E uma prova que Baba menciona em La Murli é, Baba às vezes diz em La Murli, ustedes têm que ter tal poder de concentração como Arjuna e têm que atirar, sacar a flecha en el pájaro. ¿Qué significa isso? Significa uma história que han tenido los Kauravas e los Pandavas, uma competição entre eles, que Dronacharya, o professor, ha organizado com eles. E então, o professor pediu que os Kauravas e os Pandavas demonstrassem sua capacidade com o arco e a flecha. E quando chegou a Arjuna, o professor puso um pájaro de madeira sobre polo, poste, algo alto, e dije a Arjuna, Arjuna, envia uma flecha para o pájaro. E Arjuna contestou a Dronacharya, al professor, eu não puedo ver o pájaro. E então o professor pergunta a Arjuna, pero tu não estás vendo o pájaro? O que estás vendo, então? E Arjuna contesta ao professor, estou solamente mirando o ojo del pájaro. E então o professor diz, ok, saca a flecha. E Arjuna solta a flecha e vai diretamente ao ojo del pájaro.
Entonces, esta es la historia que Baba habla en la Murli, cuando Baba dice, da el ejemplo de Arjuna y da el ejemplo de que tenemos que mirar en el pájaro y no ver nada más sino la meta, el punto central. Otra historia relacionada a Arjuna también está conectada con Dronacharya. Había un Bil. Bil es la palabra en hindi que Baba llama los nativos, esta población muy pobre, muy simple, que vive alrededor de los palacios, aquellos que han estado en Madhuban, han visto los Bils que viven en estas cabanas acerca de Pandavavan. Por detrás de Pandavavan hay un terreno donde hay varias cabanas, y si pasamos por ahí, vemos varias familias que viven abajo de estos techos de cabana. Estos son los Bils, que son como nativos, personas nativas que viven de una manera muy simple, muy pobre. Entonces, había un Bil que tenía muchas ganas de también ser un gran arquero. Y miraba por un espacio muy pequeño del portón del palacio, siempre que Dronacharya estaba enseñando a los Pándavas y los Kauravas. ¿Y qué ha hecho Bil? Bil ha hecho un muñeco, ha hecho una estatua de Dronacharya y consideraba a Dronacharya como su guru, como su maestro, como su profesor. Y siempre prestaba reverencia, siempre prestaba su respeto a la imagen, a la estatua de Dronacharya, que ha hecho de tierra, de barro, de cerámica. Y Bil se tornó un arquero fantástico. Dicen que Bil se tornó un arquero incluso mejor que Arjuna. Y cuando Dronacharya descubrió esto, Dronacharya no podía permitir que él seguisse, porque él había entrenado toda su vida a Arjuna para que Arjuna fuera el mejor arquero del universo. Así que Dronacharya no podía permitir que Bil, que era simplemente un nativo, pudiera tornarse mejor que Arjuna. Entonces, el Dronacharya, el gurú, fue hasta Bil y le dije, yo soy tu gurú y por eso yo quiero pedir que tú tienes que pagarme un precio por yo ser tu gurú. Tú tienes que cortar 2 dedos para que tú no puedas más manejar el arco y la flecha. Y Bil ha hecho esto. Sacrificó incluso sus 2 dedos, sabiendo que con esto no podría más ser un arquero famoso, un arquero muy experto, por devoción y por amor a Dronacharya. Y cuando Baba nos cuenta esta historia, Baba nos cuenta esta historia cuando él dice que algunos que viven afuera del centro pueden tornarse mejores de los que viven dentro de los centros. O sea, los que son nativos, Bil, que viven acerca, alrededor, afuera del palacio, pueden se tornar mejores arqueros que Arjuna y los Pándavas y los Kauravas. Entonces, estas son 2 historias conectadas con Arjuna que Baba menciona en las escrituras y que yo quería contarles. Pero lo que pasa es que había el hijo más grande, el hijo más mayor de
de Dhartarashtra, el Kaurava más primogênito, não aceitava de nenhuma maneira que o Yudhishthira, su primo, fuera el heredero del reino. Ele queria ser el heredero del reino. Así que Dronacharya, el gurú de los Pandavas y de los Kauravas, y Bhisma, el tío que yo dije antes, que era muy sensato, que era la persona que el hijo que nació, el octavo hijo que nació de la diosa Ganga. Este tío era como si fuera un guru para los Brahmi, los Pandavas y los Kauravas. Por isso, Baba diz Bhisham Pitamai, los grandes gurus. Entonces, Bhisma y Dronacharya reuníranse con los Pandavas y los Kauravas y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir el reino de Hastinapura, el reino en dos partes. Una parte se queda con la capital en Hastinapura, que es la capital, la parte de los Kauravas. Y otra parte del reino se torna con la capital en Indraprasth, que es la parte de los Pandavas. ¿Está bien así? Ok. Los Pandavas aceptaron, ok, somos gobernantes de Indraprasth, somos gobernantes de una parte, de mitad del reino. Los Kauravas son gobernantes de la otra mitad del reino. Ustedes que han ido a Madhuban y conocen este predio que está enfrente a la Torre de la Paz, que era el predio donde era el cuarto, la habitación de Daddy Yankee. Se llama este predio como Indraprasth. O sea, Indraprasth era el nombre de la capital del reino de los Pandavas. Y los Pandavas aceptaron dividir en dos el reino. Pero Duryodhana, el Kaurava, no aceptó de ninguna manera. Dice, yo quiero, él era muy egoísta, era muy arrogante, y dice, yo quiero el reino todo para mí, así que no voy a aceptar dividir el reino. Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar los dados, ¿saben aquellas pedritas que tienen números, los dados? Y los que venceren los dados reciben todo el reino. Y Yudhishthira, el jefe de los Pandavas, aceptó jugar y fueron jugar. Yudhishthira y Duryodhana. Pero Duryodhana tenía un tío que era una persona muy desonesta y que él tenía un dado que era un dado que tenía una encantación, un dado que tenía una maldición en él. Y con esto Duryodhana venció los Pandavas y dice, entonces ya que yo vencí el juego de los dados, ahora yo soy vencedor de todo. Pero Bhisma y Dronacharya no concordaron, no pensaron que era buena cosa que esto se pasaba y decidieron que entonces tenían que jugar una vez más. Pero en este periodo que estaban haciendo esto, muchas cosas se pasaron, muchas historias, porque el Mahabharata es en realidad lleno de historias, muchas historias. Y hay dos historias que yo quería contar, porque Baba menciona en la Murli las dos historias. Baba no menciona mucho, menciona solamente a veces, pero que es bueno que ustedes sepan, porque cuando Baba hablar de esta historia, ustedes pueden saber de qué se trata.
En este tiempo, en cuanto estaban discutiendo quién iba a tener el reino, si eran los Kauravas, si iban a dividir el reino en dos, los Pandavas fueron invitados a ir a una feria, a ir a una ciudad vecina, para representar los Kurus. Recuerdan que yo decía que toda esta familia era descendente de los Kurus, que eran los descendientes del Sol. Entonces, para representar la genealogía, la dinastía de Kurus, fueron a esta ciudad vecina. Y ahí los 5 Pándavas y la madre de 3 de ellos, Kunti, que era como la madre de las 5, porque la otra madre, como yo les conté, había sido muerta en la hoguera de cremación de Pandu, de su marido, se quedaron en una casa. Y esta se llama la Casa de Laca. Laca es una especie de barniz. Entonces se llamó, es un barniz que se quema muy rápidamente. Y los Kauravas, porque no querían dividir el reino con los Pándavas, organizan una armadilha, un enredo, una cilada, para que los Pándavas puedan morir. Y los Kauravas mandaron que se pusieran fuego en la casa. Y como la casa era toda de madera con barniz, iba a quemarse muy rápido. Pero las personas de la ciudad se informaron de esto y como tenían mucho amor por los Pándavas, consiguieron rescatar los Pándavas de la casa que estaba en llamas, en fuego, antes que los Pándavas y que la madre de ellos, Kunti, pudiera morir. Entonces, Baba às vezes diz que Maya va a ponernos en una casa de laca, en una casa de barniz, pero que nuestras buenas acciones y el hecho de tenermos hecho bastante servicio y de tenermos muchas personas que aprueban, que apoyan a nosotros, vamos a ser salvos, vamos a ser salvados por la ayuda de las personas. Así que esta es una historia que Baba menciona en la Murli y que está en el Mahabharata. Y una otra historia es que, pero antes voy a contar la historia como Draupadi vino a ser parte de la familia. Los Pándavas y los Kauravas tuvieron que salir, que viajar por un tiempo, porque después que fueron en la casa de Laca, de Barniz, pensaron que no era una buena cosa volver para Hastinapura, para el reino, que era mejor que se quedasen un tiempo viajando afuera de allí para poder calmar los ánimos de los Kauravas. Así que salieron a viajar. Y un día Arjuna estaba caminando y vio que en un palacio alrededor había una festividad muy grande. Y Arjuna entró en el palacio para ver qué era que estaba pasando. Y lo que era es que el rey estaba ofreciendo su hija Draupadi, que era muy bella, era lindísima, porque dicen que Draupadi nació de un yajna, o sea, de un fuego sacrificial. Así que era muy bella la hija del rey. Y el rey estaba ofreciendo su hija en matrimonio para un arquero que subiera mirando en una vazia con agua, pudiera
atirar em um pez que estava volando no aire, uma história louca, que não importa a história. E o rei invitou a todos os jovens del reino, que eram buenos arqueiros, para tentar receber sua hija Draupadi, como sua esposa. E Arjuna, quando o rei perguntou quem é que está disposto a fazer esta prueba para ver se é merecedor de minha hija Draupadi, Arjuna levantou a mão e disse: "Sí, eu posso experimentar esta prueba que tu estás oferecendo." E Arjuna lo hizo e acertou e recebeu a Draupadi como sua esposa. Assim que Arjuna vuelve a la casa donde está Kunti, su madre, y sus 4 hijos, sus 4 hermanos, discúlpame, los 4 outros Pandavas, e diz para a madre, e a madre estava ocupada haciendo alguma coisa, trabalhando em algo, e Arjuna diz: "Mamá, mira o que eu trago para ustedes." E a madre Kunti nem sequer estava mirando, estava ocupada e disse: "Ok, Arjuna, divida isto com seus outros 4 hermanos." E por isso, Arjuna dividiu sua esposa com os 4 hermanos. Por isso, Baba diz em La Murli, conta a história de que Draupadi era a mulher de los 5 Pandavas. Porque Arjuna era tão obediente a sua mamã, tinha tanto respeito e tanto amor a sua mamã, que uma ordem de sua mamã era como se fosse uma ordem de Deus. E então, quando a Kunti, a mamã, disse: "Arjuna, divida o que tu has traído, o que tu has recebido com seus 4 hermanos", Arjuna tomou isto como uma obrigação e dividiu a Draupadi com seus 4 hermanos. Assim que Draupadi passou a ser a mulher de los 5 Pandavas. Depois, este período que foram que estavam afuera del reino terminou e eles voltaram ao reino. E era uma situação como de primos e de parientes, às vezes peleavam, às vezes estavam amigos, às vezes faziam festas juntos, às vezes estavam peleando. E em uma destas momentos que eles estavam jogando o dado, este quadradito que tem os números, porque eu lhes disse que o tio de los Kauravas era muito malo e era muito negativo, muito vicioso, e tinha dado que era mágico e que sempre vencia. E com isto, os Pandavas estavam perdendo tudo. Primeiro, puseram na mesa o reino, perderam. Depois, os caballos, e perderam. Depois, os elefantes, e perderam. E depois, as armas, e perderam todo. Al final, os Kauravas disseram: "Agora que vocês não têm nada mais, nós queremos sua mulher, sua esposa, Draupadi." E os Pandavas disseram: "Não, não, 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 nossa esposa, nossa mulher, não é possível." Pero era juego e os Pandavas tinham que cumprir lo que haviam prometido. Então, entregaram a mulher. E Dushasana, eu les disse que havia 2 Kauravas que eram muito malos, e Baba menciona seus nomes em La Murli. Uno era Duryodhana, o primogênito, o mais viejo, e o outro era Dushasana.
E ele, muito malo. Dushasana começou a sacar el sari de Draupadi em frente a todo mundo, em frente a todos os Kauravas e em frente a todos os Pandavas. Ou seja, uma situação de falta de respeito, uma situação de imoralidade tremenda. E que passou? Draupadi chamou a Krishna e disse: Krishna, por favor, me ajude. Então, Krishna, arriba en el suelo, estava dando sari infinito a Draupadi. E Dushasana não logrou despir a Draupadi. Dushasana não logrou sacar todo el sari de Draupadi. Esto tiene una historia, y Baba dice en la Murli, ustedes son como Draupadi. La gente intenta despir ustedes para que ustedes puedan tener lujuria o cualquier cosa. Y Baba está por detrás cuidando, protegiendo para que ellos no logren despir las personas que son dedicadas a Baba. Pero hay una historia por detrás de esto. En otro momento, en otra situación, Draupadi estaba en la cocina del palacio con Krishna, porque en la historia del hinduismo, Krishna às vezes é um ser humano e às vezes é Deus. É um ser humano que era como pariente de los Kauravas e los Pandavas, e ao mesmo tempo é um Deus que tinha poderes sobrenaturais mais que um ser humano. Um dia, Draupadi estava na cozinha com Krishna, e Krishna estava cortando uns vegetais, estava cortando algumas coisas, e ele machucou, como se diz, machucou, feriu seu dedo. E Draupadi imediatamente sacou pedaço de seu sari todo bordado em ouro e hizo uma bandaje no dedo de Krishna. E Krishna contestou a Draupadi: ¿por que tu hiciste esto? Vai chegar dia onde tu vas precisar de mim e cada hilo desta bandaje vai se transformar em muitos metros de tela. Então, en esto, Baba explica a lei del karma. Quando nós, em momento de necessidade, ajudamos a Baba, contribuímos no serviço, contribuímos com plata, contribuímos com trabalho, contribuímos com pensamentos. Qualquer contribuição que temos, que hacemos no serviço de Baba, mira que o importante é em momento de necessidade, em momento que há a necessidade, que a situação é muito difícil. Se ajudamos neste momento, Baba nos regala milhões de vezes mais em retorno para o que nós hemos hecho. Então, isto é a história que Baba está conectando com Draupadi e com o sari de Draupadi. Ok, então estamos nesta situação donde de un lado hay la propuesta de dividir el reino en dos y de otro lado los Kauravas no quieren dividir el reino en dos. Às vezes se encuentran, às vezes se juegan juntos como parientes, às vezes se pelean y estamos en este. Y entonces, una vez más, van a jugar. Y en este momento que van a jugar, de nuevo, una vez más, el tío de los Kauravas pone su dado mágico y los Pandavas una vez más pierden. Y entonces reciben como decisión de la pérdida
del juego, de irse de ahí por 13 años. Y Baba también se refiere que así como los Pándavas tuvieron que estar 13 años en exilio, Baba dice que también cuando él viene en el cuerpo de Brahma, en el Pakistán, por 13, 14 años los brahmins ahí se permanecen como si fuera en exilio, completamente dentro de esta comunidad, sin tener contacto con el mundo afuera. De la misma manera, los Pándavas van para el bosque, para la floresta. Van para el bosque y permanecen caminando ahí por 13 años y muchas historias, muchas situaciones se pasan en estos 13 años. Vou contar algumas dessas histórias que estão conectadas com a Murli de Baba. Em uma dessas histórias, encontram bosque que estava em fogo. E o espírito mágico, o Deus del bosque, era o espírito de Maya. E Arjuna e os Pandavas ajudam a Maya recuperar seu bosque, ou seja, ajudam a Maya a apagar, a extinguir o fogo del bosque. E com isto, Maya se queda tão agradecida, que por isso Maya regala a Arjuna poder, regala em realidade umas armas para a guerra muito importantes, umas armas invencíveis, e regala poder. E este poder que Maya regala a Arjuna era o poder da ilusão. Por isso, muitas vezes, Maya é conhecida como a ilusão. Ou seja, Baba explica que a ilusão é: eu penso que sou o corpo, pero não sou o corpo, sou o alma. Eu penso que o mundo é isto que está alrededor mío, pero en realidad no es. Hay un mundo otro que está más allá que no puedo mirar con mis ojos físicos. O sea, este regalo de la ilusión que Maya regala a Arjuna es el regalo que muchas veces Baba cuenta en la Murli, que Baba dice que los Kauravas eran hijos del ciego y que por eso no eran capaces de mirar correctamente. Baba se refiere que ellos no han tenido el tercer ojo, capaz de distinguir, de separar lo que es la verdad y lo que es la ilusión. Pero cuenta una historia que una vez los Pándavas han construído un palacio nuevo muy lindo y invitaron que los Pándavas han construído un palacio nuevo muy lindo y que invitaron sus primos, los Kauravas, para conocer el palacio. Pero porque este palacio ha sido un regalo de Maya, donde parecía que era una pared, o mejor, donde parecía que era una pasaje, había una pared. Pero los Kauravas no eran capaces de ver la pared, solo veían la pasaje. Así que cuando iban caminando para la pasaje, ponían su cabeza contra la pared. Después los Pándavas pusieron como si fuera un patio. Y los Kauravas no fueron capaces de ver que en el patio había un lago. Así que los Kauravas fueron caminando en el patio y cayeron en el lago y se mojaron todos. Y se quedaron muy furiosos. ¿Por qué? En este palacio había estes regalos de Maya, de la ilusión.
E Draupadi, que já tinha passado por situações bem desagradáveis com os Kauravas, que eu lhes contei por o tema del sari e todo, começou a sonreír, a dar risada de los Kauravas. E dije para eles: ustedes são ciegos porque são hijos del ciego. E os Kauravas se tornaram muito, muito irados com Draupadi. E por isso, uma vez mais, criaram problema com os Pandavas para sacar o reino de los Pandavas. Então, por isso, Baba diz em la Murli que Maya hace com que o terceiro ojo não esteja claro, não seja capaz de ver claramente. Pero siguiendo con la historia, los Pándavas salen por 13 años en exilio, caminando por los bosques, y ahí mucha cosa acontece, mucha cosa. Arjuna se casa con 3 otras mujeres, la tercera mujer era la hermana de Krishna. La hermana de Krishna fue la mujer, la esposa, el matrimonio de Arjuna. En otro momento, Arjuna va a prestar mucha devoción al dios Shankar en las montañas, en el monte Kailash, a hacer su penitencia. En otro momento, los Pandavas y los Kauravas y los Pandavas y Arjuna van al reino de Indra, porque cuando los 3 Pandavas, Yudhishthira, Bhima y Arjuna naceram, ellos han recibido como, no sé cómo se dice en español, en portugués decimos padrinho, significa el padre espiritual de cada uno, el protector de cada uno. El protector de Yudhishthira era Dharamraj, el rey de la justicia. El protector de Bhima era el Vayu, el viento. Y el protector de Arjuna era Indra, el dios de la lluvia, de los rayos, de los trobones, de los truenos. Entonces, Arjuna fue a visitar el reino de Indra. Y Arjuna vivió 5 años con Indra, su protector. Son historias, todas historias. Entonces, durante 13 años, mucha cosa pasó, muchos acontecimientos se pasaron. Después de 13 años, volvieron, los Pándavas volvieron después de pagar el precio por haber perdido el juego de dados. Volvieron y dijeron: ahora nosotros queremos la mitad del reino, queremos nuestro reino. Y los Kauravas dijeron: no, nosotros no vamos a dar el reino para ustedes. Entonces, no hay otra posibilidad. La única posibilidad es una guerra. Así los Pándavas declaran guerra a los Kauravas. Y entonces comienzan a prepararse para el reino. Para la guerra, discúlpeme. Pero, ¿qué pasó? Algunos reinos vecinos están ao lado de los Pándavas. Otros reinos vecinos están ao lado de los Kauravas. Y tenemos los 2 grupos de personas que están se preparando para la lucha. Pero los 2, los Pándavas y los Kauravas, tenían mucho interés en el reino de Krishna. El reino de Krishna se llamaba el reino de los Yadavas, que Baba habla en la Murli, y Baba dice: los reinos de los Yadavas son los reinos de los científicos. Esto es la explicación de Baba, este tercer reino que está afuera, que es
el reino de los científicos. Pero en realidad, en la historia de Mahabharata, los Yadavas no son científicos. Los Yadavas son los guerreros que hacían parte del reino de Krishna. Entonces, Duryodhana y Arjuna, los dos van hasta Krishna, para pedir su reino de ayuda en la guerra. Krishna tenía más amor por los Pandavas, porque durante toda su vida, Krishna había sido amigo de los Pandavas. Y Krishna era el Krishna era el hermano de la mujer de Arjuna. Yo les dije que en la peregrinación de 13 años, Arjuna ha casado más 3 veces. Draupadi, la primera mujer con los otros Pandavas, y después se casó más 3 veces. Y por lo tanto, Krishna era hermano de la mujer de Arjuna y tenía mucho amor por Arjuna y por los Pandavas. Pero Krishna era Dios y tenía que ser muy justo, no podía apoyar uno y no apoyar el otro. Así que cuando Duryodhana y Krishna estaban ahí para hablar con Krishna, los dos llegaron al mismo momento para hablar con Krishna. Krishna preguntó a Arjuna y a Duryodhana, les dije, mira, vamos a hacer una cosa. A uno de ustedes, yo voy a estar en su lado, en la carruaje, durante la guerra. Y al otro grupo, yo voy a donar todo mi ejército de Yadavas. Mis hombres, mis armas, mis caballos y mis elefantes, todos están como parte de mi ejército. Así que, Arjuna, tú tienes la oportunidad de elegir primero. ¿Tú quieres que yo esté a tu lado en la carruaje o tú quieres todo mi ejército de Yadavas? Y Arjuna contesta, yo quiero a ti, Krishna, a mi lado en la guerra. Y Duryodhana se quedó muy feliz porque él quería el ejército de Yadavas. Y así no hubo otra solución que una guerra entre los dos. Y esta es la guerra del Mahabharata para decidir el reino. ¿Qué significa? Para ver si el reino va a ser de los Pándavas o de los Kauravas. Para ver si el reino va a ser de los que están al lado de Dios o para ver si el reino va a ser de los que están al lado del demonio. Y entonces empieza la guerra. ¿Y qué es el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es una pequeñita parte, muy poco, 18 capítulos apenas de un libro del Mahabharata. El Mahabharata es una epopeia inmensa, con millares de estrofas. Y el Gita son solamente 18 capítulos donde Krishna, en la carruaje de Arjuna, enseña todo el conocimiento espiritual del yoga para Arjuna. Como si en el medio de la guerra, en el medio de la batalla, los dos ejércitos posicionados, uno enfrente a otro, y Krishna enseñando todo el Bhagavad Gita para Arjuna en la carruaje. Entonces, esto es la historia del Mahabharata y al final los Pándavas son vencedores de la guerra. Los Pándavas, los 5 Pándavas y su ejército es vencedor de la guerra de los 100 Kauravas con su ejército porque ellos tenían Dios a su lado. Entonces, ellos son los vencedores y conquistan el reino, que Baba Sigin dice que nosotros somos poquitos,
pero como tenemos Dios a nuestro lado, vamos a conquistar el mundo y vamos a tener el reino de la Satyuga, el reino de la Edad de Oro. ¿Ok? Entonces, esta es la esencia de la guerra del Mahabharata. Entonces, un poco extensa, un poco complicada, y ahora creo que terminamos. Si hay una u otra pregunta importante, podemos compartilhar. No sé si... Luciana, qué bueno. muchas. Fernando dice que padrino en español es el mismo significado. Qué bueno, Fernando, gracias. ¿Hay alguna pregunta que tú piensas que sea necesario aclarar, Claudia? No, pues ninguno colocó ninguna pregunta. Yo creo que todos estábamos muy atentos a esa historia tan especial que tú nos estás contando, toda esa descendencia tan gigante, todo ese gran árbol genealógico de Pandavas y Kauravas. Así que fue súper especial, Luciana, muchas gracias. Y seguramente queremos invitarte para una próxima, para que nos hables sobre el Gita, los 18 capítulos del Gita. Así que próximamente miramos a ver cuándo puedes para que lo hagas, porque realmente es muy especial todas estas historias que nos aclaran muchísimo. Luciana, Ok. muchas gracias. Y entonces vamos a cerrar con una cancioncita y tú nos das Dristi para todos y al final todos te despedimos. Ok, gracias por la oportunidad, Claudia. Estoy viendo muchos de nuestras queridas hermanas y hermanos, nuestra querida Marisa, nuestra querida María Paula, Gladys, Alcira y muchos otros. Así que muchas gracias por la oportunidad y estoy feliz de poder compartir con ustedes sobre el Gita en otra oportunidad. Y a la hermana de Brasil, hay como 2 hermanas de Brasil participando. No hay traducción, no hubo traducción para el portugués, pero yo he dado esta clase en portugués antes, así que hermana me manda una mensaje en el WhatsApp que yo puedo ver dónde está la clase que hemos tenido anteriormente en portugués. Así, gracias, vamos a hacer un momento de meditación con Baba y hasta otra oportunidad. Om Shanti, Claudia y todos. मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते